Buenas tardes, yo soy el profesor Miser Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Hoy es 19 de octubre de 2021, martes, y tenemos 2 horas de clase que vamos a dedicar a teoría. Bien, bueno, les comparto mi pantalla. Ok, ¿pueden ver mi pantalla y oírme bien? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, ¿qué iba a hacer? Vale. Bueno, pues estábamos en el capítulo de topología de los espacios métricos y estábamos en la sección de abiertos y cerrados. Bien. Que por cierto, esto de convergencia y formas de aproximar un punto. A ver, ok, sí, la 2.1, estoy tratando de organizarme. Vale, ok, está bien. Entonces estábamos viendo los abiertos y cerrados. Bien, ya hicimos la motivación de estos dos conceptos. Eh, Dimos la definición de conjunto abierto, bien, y condiciones equivalentes, vimos ejemplos y vimos un resultado sobre las propiedades de los conjuntos abiertos, la proposición 49, bien, con su demostración. Y aquí estábamos haciendo una observación sobre las condiciones que cumplen los conjuntos abiertos, bien. Bueno, vamos a continuar a partir de aquí. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Bueno, vale, pues vamos al editor de notas. Eh, ok, vamos a abrir el archivo de abiertos y cerrados. Bien. Bueno, entonces estábamos aquí. Vamos a hacer otra observación sobre los abiertos antes de continuar con los cerrados. Bien, entonces la observación es que la afirmación 2 de la proposición anterior, bien, entonces vamos primero a recordar, la afirmación 2 dice lo siguiente: si R es un espacio métrico, entonces para todo A su conjunto de X, es el conjunto del espacio métrico, se tiene que si G es abierto y G está contenido en A, bien, entonces G está contenido en el interior de A. Bien, entonces vamos a entender esto. Bien, fijamos un conjunto A en X. Bien, y si tenemos un abierto G contenido en A, entonces G está contenido también en el interior de A. Bien, esto es notable porque, si recuerdan, el interior de un conjunto es un subconjunto de él. El interior de A está contenido en A. Bien, entonces decir que algo está contenido en el conjunto, bien, voy a ponerme aquí, perdón, decir que un conjunto G está contenido en el conjunto no tiene por qué implicar, al contrario, que esté también contenido en el interior de A, porque es un conjunto más pequeño, entonces no tendría por qué ser el caso, ¿vale? Lo que pasa es que estamos añadiéndole la hipótesis de que G es un abierto. Bien, recuerden que el interior de G también es un abierto y entonces si ese abierto G está contenido en A, entonces está contenido también en el interior de A, que es un poco más pequeño, pero tiene la propiedad, la condición específica de ser el interior de A. Bien, entonces no puede haber ningún abierto que esté contenido en el conjunto que tenga un punto que no sea interior de A. Bien, porque estamos usando que el conjunto G es abierto. Bien, eso ya lo habíamos discutido. Y entonces lo que estamos observando aquí es que esta afirmación se suele interpretar diciendo que el interior de un conjunto es el mayor abierto contenido en el conjunto. ¿Vale? Repito, el interior de un conjunto es el mayor abierto contenido en el conjunto. ¿Vale? El mayor, el más grande de los abiertos que están contenidos en ese conjunto. El interior de A es el mayor abierto contenido en el conjunto A. ¿Bien? ¿Y qué sentido tiene ese?
¿Qué sentido tiene decir eso? Bueno, pues precisamente el sentido de la afirmación 2 de la proposición anterior. ¿Bien? Claro, fíjense que si yo tengo un conjunto abierto, es lo que está diciendo la proposición 2. Si tengo un conjunto abierto que está contenido en ese conjunto A, entonces también ese conjunto abierto está contenido en el interior de A. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, si yo agarro todos los abiertos que están contenidos en A, todos están contenidos en el interior de A. Por lo tanto, y el interior de A es un conjunto abierto, porque lo vimos en el punto 1 de la proposición, si no recuerdo mal. Entonces, pues es el más grande de los abiertos. ¿En qué sentido en el más grande? Es el más grande, pues en el sentido de que incluye a todos los abiertos que cumplen esa condición, que son subconjuntos de A. ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Sí, sí se ve. Ok, Sí. muy bien. Bueno, pues vamos a continuar ahora con los conjuntos cerrados. ¿Bien? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dar la definición de conjunto cerrado en un espacio métrico general. ¿Bien? Entonces tenemos Rx un espacio métrico, un conjunto F del espacio métrico se dice cerrado, y si hace falta aclarar, cerrado en el espacio métrico R, si L es igual a su cierre, a su clausura. ¿Vale? Entonces, así como la definición de abierto era una definición muy sencilla, que el interior de G sea igual a G, con la notación que ya estamos utilizando, pues esta también. F es igual a su cierre, a su clausura. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, está claro. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una observación sobre esta definición. Bien. Entonces, observación 21. Como ya vimos en la propiedad 2.11, vamos a verla, 2.11 nos decía directamente después de la definición de punto de adherencia y del cierre o clausura, pues aquí decíamos que siempre se tenía, por la propia definición, que A está contenido en el cierre. A es un subconjunto del cierre. ¿Bien? Y entonces, con esta propiedad, pues si F está contenido siempre en su cierre, bien, aquí lo tenemos, esto lo tenemos siempre garantizado. Entonces la definición de cerrado es equivalente, bien, a que se tenga que el cierre está contenido en F, bien, porque la otra inclusión siempre se tiene por la propia definición. Entonces, para que sean iguales, eso equivale a que el cierre de F esté contenido en F. ¿Bien? Pero bueno, ¿qué quiere decir esto pues, escrito en palabras? Bueno, pues que todos los puntos de adherencia de F son puntos de F. Eso es lo que estamos queriendo decir con la condición 245. ¿Bien? Entonces 245 es una condición equivalente a 244. Entonces, que un conjunto sea cerrado equivale a decir que contiene a todos sus puntos de adherencia. Porque lo que estamos diciendo es eso, que todos los puntos de adherencia, de los puntos de contacto, están en el conjunto. ¿Bien? Bueno, vamos a analizar un poquito más esto. En vista del corolario 44 y la observación 10, que vamos a recordar ahora mismo, el corolario 44 dice que pues nos daba la estructura del cierre de un conjunto. Entonces nos decía que el cierre de un conjunto es igual a A unión A'. ¿Vale? El cierre es igual a A unión el conjunto derivado. Y la observación 10 nos decía que el conjunto A era la unión disjunta de los puntos aislados y los puntos de acumulación que están en el conjunto. ¿Bien? Y el cierre de A era la unión disjunta de los puntos aislados de A, los puntos de acumulación de A que están en A y los puntos de acumulación de A que no están en A. ¿Vale? De manera que para obtener, entre comillas, ¿no? Para obtener el cierre de un conjunto, pues al propio conjunto hay que añadirle los puntos de acumulación que no estén en el conjunto, que no pertenezcan al conjunto. ¿Bien? Escritos con símbolos, esto es A' menos A. Entonces, el cierre de A es la unión de A con A' menos A. ¿Bien? Bueno, entonces, en vista de esto, ¿ok? Decir que F barra está contenido en F, pues es lo mismo que decir que ese conjunto F' menos F, los puntos de acumulación de F que no están en F,
tiene que estar también dentro. A ver, ¿tiene que estar en F? No, no puede estar en F. Entonces, tiene que ser vacío para que el cierre de F esté contenido en F, o sean iguales, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que decir que el conjunto F no puede tener puntos de acumulación que no estén en él, que no estén en el conjunto. O lo que es lo mismo, todos los puntos de acumulación de F están en F. ¿Bien? Entonces aquí lo tiene. Esto equivale a decir que todos los puntos de acumulación del conjunto están en él. ¿Bien? Es decir, F' está contenido en F, escrito simbólicamente. Esto justifica la afirmación, la que dábamos al principio en la motivación de conjuntos abiertos y cerrados, en esta sección. Pues esto justifica la afirmación: un conjunto cerrado es aquel en el que ninguno de sus puntos límite escapa, pues todo punto límite de un conjunto cerrado pertenece al conjunto. ¿Vale? ¿Está clara esta conclusión? ¿Está claro? Sí, para mí es claro. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a eh, enunciar un lema que va a ser importante, pero que ya debería estar claro. ¿Bien? Entonces es esto de aquí. Entonces, de hecho, en vista de esta observación, se tiene el resultado siguiente que puede ser útil al trabajar con conjuntos cerrados, ¿bien? Porque son propiedades que los definen de alguna manera, o para comprobar que un conjunto es cerrado. También, si uno quiere comprobar que un conjunto es cerrado o que no lo es, ¿bien? También vamos a poner aquí, o para comprobar que un conjunto es cerrado, vamos a poner aquí entre paréntesis, o no lo es. También puede ser esa la utilidad del lema. ¿Bien? Entonces, lema 50. Y entonces esto quiero que presten mucha atención porque va a ser, yo creo, muy útil para ustedes, al menos en este curso. ¿Bien? Entonces tenemos un espacio métrico y un conjunto F en X. ¿Bien? Las afirmaciones siguientes son equivalentes. ¿Bien? La primera, F es cerrado, ¿bien? Lo cual quiere decir, vamos a aclararlo aquí, para a riesgo de ser pesado, pero bueno, así queda en la proposición remarcado. Se acaba de decir justo aquí más arriba, pero bueno, para que quede claro. F es cerrado, que quiere decir que el cierre de F es igual a F. ¿Bien? Segunda condición, el cierre de F está contenido en F, ¿bien? Como subconjuntos, cosa que ya vimos aquí. ¿Bien? Y tercera, que F' está contenido en F. El conjunto derivado, el conjunto de los puntos de acumulación de F, está contenido en F. Es decir, F contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Bien? Y bueno, pues esta demostración es consecuencia directa de la propiedad 211, el corolario 44 y la observación 10, como acabamos de ver. ¿Bien? Profe, perdón, pero ¿no sería F está contenido en el cierre? ¿Dónde? ¿Aquí? Porque es lo que dice en la observación, pero después en las inclusiones creo que sería al revés, F contenido en el cierre. No, fíjate que la propiedad 211 nos dice que F siempre está contenido en el cierre. Aquí lo tenemos para todo conjunto A. Ah, sí, perdón, lo estaba leyendo mal, pensé que decía que para todo conjunto se cumplía esa inclusión. No, No, disculpe. sí, no, lo que digo es que para un F en concreto, uno que agarres, o se dan estas tres simultáneamente o no se da ninguna. Es decir, que son equivalentes. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? Entonces, bueno, parece que no hay preguntas.
Bueno, entonces les propongo, aquí no lo había puesto, pero les propongo un ejercicio. Bien. Demostrar el lema anterior. ¿Mm? Obviamente estoy diciendo que es consecuencia directa de estas cosas, pero bueno, lo que les pido aquí en este ejercicio, pues es demostrar con rigor, con detalle, este lema. Entonces ya está muy sencillo, está todo dicho, pero para que vean exactamente cómo se está utilizando cada idea, cada condición, ¿no? Cada resultado. ¿Ok? ¿Me siguen? Entonces es un ejercicio sencillo, pero que les puede utilizar para afianzar estas ideas, estas relaciones. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ejemplo. Tenemos R un espacio métrico cualquiera. Bien. Entonces, primera afirmación, el conjunto vacío y el conjunto total son conjuntos cerrados. Bien. Ok. ¿Alguien sabría decirme por qué el vacío y el total siempre son conjuntos cerrados? En cualquier espacio métrico. Pues ya habíamos visto que el vacío es abierto y por lo tanto su complemento sería cerrado, que sería el total. Eh, Estoy de acuerdo contigo, Jonathan, pero como ese resultado lo vamos a ver después, me gustaría una explicación directa, sin utilizar ningún resultado previo de ese tipo. Pero estoy de acuerdo contigo. Jonathan López Beltrán, te apunto un punto por el comentario. ¿Sabrías hacer el argumento directo, Jonathan, con la definición de cerrado? Pues si tomamos el total y queremos ver que todos sus puntos, mm, que todos sus puntos de adherencia están en él, Ujú. pues están porque es el total. Están en el total, claro. Por definición es un subconjunto del total, el cierre. Muy bien. Sí, Y para el vacío? creo que no lo veo. Ok. ¿Alguien ayuda a Jonathan? A ver, te ayudo, Jonathan. ¿El vacío puede tener puntos de adherencia? ¿Qué tendría que cumplir un punto de adherencia del conjunto vacío? Que para cualquier radio que tomemos, esa bola va a contener puntos del conjunto. Ok. ¿Y eso puede pasar? No porque el vacío no tiene elementos. No tiene elementos, entonces la intersección de la bola con el vacío va a ser vacía. Entonces no puede ser distinta del vacío, ¿no? Sí, Entonces el cierre del vacío es el vacío y ya está, es cerrado, ok, sí, sí, sí. ¿vale? Esas condiciones normalmente son muy sencillas de verificar porque enseguida aparece algún absurdo. ¿Ok? Muy Sí, sí, bien, estoy de acuerdo. muy bien, muchas gracias, Jonathan. Ah, vale, ¿qué más? Aparte de eso. Recuerden que ya vimos cuando estábamos viendo los abiertos que en un espacio métrico las bolas abiertas son conjuntos abiertos. Bueno, pues ahora vamos a ver que las bolas cerradas son conjuntos cerrados. Entonces, para todo lo que afirmamos es que para todo x sub 0 perteneciente a x y r positivo, se tiene que la bola cerrada de radio r y centro x sub 0, la bola cerrada. Eso quiere decir que en la desigualdad estamos poniendo una desigualdad no estricta. ¿Bien? Bueno, pues esta bola cerrada es un conjunto cerrado. ¿Bien? Bueno, entonces ejercicio de comprobar todo esto.
¿Alguien sabría demostrar ahora que una bola cerrada es un conjunto cerrado? ¿Cómo les parece? Que una bola cerrada es un conjunto cerrado, es decir, que contiene a todos sus puntos de acumulación. También equivalentemente. Si quieren aquí pueden utilizar el lema 50. ¿Bien? Pueden ver esto de aquí o pueden ver alguna de estas condiciones, a lo mejor será más fácil. ¿Bien? Para el caso. Em, para demostrar, tenemos que agarrar un punto P de la bola cerrada, Ajá. suponiendo que su existencia no hace, suponiendo su existencia Ujú. y que existe puntos de acumulación y probar que ese punto necesariamente pertenece a la bola cerrada. Ese punto de acumulación, ¿no? Sí, Ok. Punto de acumulación de la bola y hay que demostrar que está en la bola. Ok. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues tal vez podemos, bueno, yo ocuparía la inclusión que dice que un conjunto F es cerrado si solo si contiene a su clausura, Ujú, porque así diría que si X es un punto de la clausura de la bola, ujú, entonces tenemos una sucesión, llamémosla Zn, de puntos de la bola que converge a ese punto X. ujú, Y entonces, aplicando la desigualdad triangular, tendríamos que la distancia de X al centro de la bola, creo que lo llamamos X0, sería menor o igual para todo n en n a la distancia de X a Zn más la distancia de Zn a, a X0 al centro de la bola. Y entonces tomaría el límite cuando n tiende a infinito en el segundo lado de la desigualdad, porque la distancia de X a Zn es 0 por yo haber dicho que la sucesión Zn converge a X. Y entonces tendría que la distancia de X a X0 es menor o igual a la distancia de Zn a X0, que es menor, no, perdón, es menor o igual que la distancia de X a... mm, ¿no sería que la distancia tiene que ser menor o igual a R? Bueno, sí, o sea, ajá, estaba intentando llegar a eso tomando ajá. límites, pero pues ahora que lo estoy escribiendo ya no lo veo tan claro. A ver, sí, quizá por ahí puede salir. Vamos a ver. Tienes que como los zn están en la bola, la distancia de x sub 0 a zn es menor o igual que r para todo n. ¿Correcto? Sí, Vale. Y ahora, a ver, si quieren, vamos a hacer un dibujo para ayudar a todos a entender. ¿Bien? A ver, no sé por qué me abre esto tan chiquito siempre. Bueno, sí ven mi pantalla, ¿verdad? sí. sí, Bueno, vamos a ver si podemos... con esto hacíamos bolas, ¿no? Entonces tenemos una bola, así, a ver, un poquito más grande, más o menos así, redondita. Y entonces tenemos un punto aquí, el centro, más o menos por aquí. Este punto es el x sub 0.
X sub 0. Bien. Y esta es la bola de radio R. No sé si esto me deje hacer rectas. Bueno, más o menos de aquí. Esto es el radio. Ay, el radio es R de esta bola. Ok. ¿Qué más? Ahora tenemos un punto X sub 0. Voy a poner aquí. Este punto es X sub 0. Bien. Que está en la bola cerrada. Bien. Y ahora tomamos unos puntos, decían, aquí por ejemplo en azul, unos puntos ZN, bien, entonces van a lo mejor por aquí y van acercándose aquí a X sub 0. Así, vale, con eso doy la idea de que tengo una sucesión de puntos acercándose a X sub 0. ¿Me permites, Amelie, si quieres, en lugar de ZN, déjame llamarlos XJ, por coherencia con la notación que estamos usando en este curso, ¿vale? ¿Me das permiso, Amelie? Sí, está bien. Ok. Entonces, vamos a escribir las condiciones que tenemos, ¿no? A ver. Entonces, primero, X sub 0. Aquí. Ah, profe, pero ahí tiene 2x sub 0, porque es el centro y... Perdón, es que este es X. A ver si no estropeo ahí. X. ¿Ahora sí? ¿Están de acuerdo ahora? Sí, Vale. Entonces, vamos a poner aquí lo que tenemos. Entonces, tenemos que este X está en... Bueno, no me deja poner el acento, pero vamos a perdonárnoslo. Entonces, este X está en la bola de radio R y centro X sub 0 cerrada. Déjeme ponerlo así porque ahora no puedo poner símbolos. ¿Bien? Vale. Eso quiere decir que... no, perdón. Esto es lo que queremos averiguar. Esto es lo que queremos averiguar. Entonces, aquí le voy a poner un símbolo que no me deja poner aquí un símbolo de interrogación. Vale. Bueno, entonces, esto es lo que queremos averiguar. ¿Bien? Y lo que sabemos es, pues, que los XJ, te voy a ponerlo en azul, ¿bien? Que los XJ, la sucesión de los XJ está, eso sí lo sabemos, en la bola de radio R y centro X sub 0 cerrada. Ay, corcho, no me puso bien el subíndice. Vamos otra vez. Los X sub J están en la bola de radio R y centro X sub 0 cerrada. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que la ρ, déjeme poner aquí d de distancia porque si no la ρ no se va a entender bien. Entonces vamos a ponerlo así. Esto es menor o igual que R. ¿Están de acuerdo? sí, de acuerdo. Y ahora, por otro lado, sabemos que los XJ convergen
X sub J converge a X. ¿Ok? Eso lo que nos está diciendo es que, por definición, porque la distancia de XJ a X tiende, cuando J tiende a infinito, obviamente, a 0. Ok. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí me siguen? Sí, profe. Sí, ok. Sí se ve el dibujo, ¿no? Bueno, Sí, sí se ve. queremos ver que X está en la bola de radio R y centro X sub 0 cerrada. Eso es lo mismo que decir, bien, o si quieren lo pongo aquí. ¿Qué es lo que queremos comprobar? Pues que la distancia de X a X sub 0, vamos a ponerlo así, es menor o igual que R. Bien, esto es lo que nos estamos preguntando. Bien, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok, vale. ¿Y ahora qué sabemos? Bueno, pues sabemos que dos cosas. Que estas distancias son menores o iguales que R y que estas distancias tienden a 0. Y ahora decía Amélie de usar la desigualdad triangular. ¿Cómo la usamos, Amélie? Pues ahora decimos que la distancia de x a x sub 0 es menor o igual La distancia de X a X sub 0 es menor o igual. que la distancia de x a x sub j, con j cualquier natural, Ujú. más la distancia de x sub j a x sub 0. Y lo que me faltaba en mi primer intento era usar la primera desigualdad que tiene usted escrita ahí, que para todo j, la distancia de xj a x0 es menor o igual a r. Esta de aquí, ¿no? Dices. Sí, esa. Entonces, utilizando esta de aquí, entonces voy a poner aquí menor o igual y voy a continuar aquí. Es menor o igual que R más la distancia de X sub J a X sub, lo que teníamos, de X sub J a X sub 0. Ay, perdón, es que cuando uso las flechas estropeo todo. Aquí, menor o igual que R, ¿bien? De XJ a X0, a ver, espera, cuidado, de X a XJ y de XJ a X0. Ah, estas son las que son más pequeñas que R. Entonces, la que tengo que poner primero es la distancia de X a XJ para que se vea dónde viene cada una, más de la distancia de XJ a XR, que es 0. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, Vale. Y esto es menor, fíjense, Sí, si esta distancia XJX converge a 0, quiere decir que esto es más pequeño que un epsilon, vamos a ponerlo así, más R, ¿bien? Para J, vamos a ponerlo más separado. Para J vamos a poner mayor que un J mayúscula, es decir, para J suficientemente grande, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizamos la definición de este límite que nos dice que si esto, este límite es igual a 0, quiere decir que para todo epsilon positivo existe un J mayúscula tal que si J es mayor que J mayúscula, entonces esta distancia es más pequeña que epsilon. Entonces eso es lo que estoy utilizando aquí. ¿Sí lo ven? sí, ¿Vale? Y obviamente la simetría de la distancia, todo eso ya me lo salto. ¿Bien? Ya lo saben ustedes. Y entonces, como esto es cierto, déjenme poner aquí antes para que se vea dónde estamos utilizando.
Primero, estamos utilizando que esto es menor o igual que R. Entonces, esto lo estamos utilizando aquí. ¿Bien? Si se ve, cuando dijimos que la distancia de xj a x sub 0 es más pequeño que este R de aquí. Y ahora estamos utilizando este límite cuando estamos pasando por esta desigualdad estricta. Y ya metí la pata porque ay, mi pulso es terrible. No sé qué hacer porque lo voy a estropear más. Bueno, voy a intentar arreglarlo. Esto es desastroso. Donde esté el TEG, que se quite lo demás. ¿Vale? Bueno, voy a poner aquí el menor y ahí se ve el epsilon. ¿Vale? Una disculpa por mi torpeza, pero bueno, ¿se entiende? De momento, chicos. Sí, Vale, y entonces ahora nada más nos falta decir qué frase decimos. Como epsilon, obviamente positivo, es arbitrario. Arbitrario se tiene, pues, esto de aquí y ya terminamos en rojo, que es que la distancia de x a x sub 0, que es lo que tenemos aquí al principio, menor o igual que esto, menor o igual que esto, menor que esto, entonces es menor que r más epsilon. ¿Bien? Es menor que r más epsilon para j suficientemente grande. Entonces es menor, pasando al límite, menor o igual que r. Bueno, así lo dejo. Que es justo lo que queríamos obtener. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende? sí, Chico. Ok, Jezabel. ¿Los demás sí se ve? ¿Se entiende la demostración? Bueno, esto es un bosquejo, ¿vale? De la idea de la demostración. Pero, ¿sí se entiende? ¿Todo bien? Sí, sí, se entiende. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, Amelie, hemos utilizado aquí un resultado. ¿Sabes decirme qué resultado es? Pues supongo que estamos, o bueno, que se refiere al paso del límite cuando j tiende a infinito para decir que como la distancia de x0 a x es menor o igual que la distancia... ¿puedes regresar al dibujo, por favor? Ajá, o sea, estamos usando que como la distancia de x a x0 es menor o igual que la distancia, digo que r más epsilon con epsilon mayor a 0 arbitrario, entonces la distancia es menor o igual a r, porque si fuese mayor o igual, si fuese mayor a r, entonces tendríamos, o sea, estoy pensando en la demostración, Ujú. Bueno, tendríamos una bola abierta. ajá, no, pero ese es un argumento estándar de análisis, ¿vale? Sí, Pero sí. hemos utilizado otro resultado que tiene que ver, que está en el curso, en las notas del curso. Ah, de la caracterización de puntos de cerradura por medio de sucesiones. Exactamente. Cuando tú Sí, dijiste que existía esta sucesión, ¿por qué? ¿Por qué existía esta sucesión? porque estamos suponiendo que X es un punto de cerradura de F. Exactamente. Sí, Entonces, estamos utilizando el teorema o la proposición de caracterización de puntos de adherencia en términos de sucesiones. Entonces, lo que estamos diciendo es que si X está en el cierre de la bola, en la bola cerrada, eh, bueno, en el cierre de la bola cerrada, mejor dicho, entonces hay una sucesión de puntos XJ de la bola cerrada que convergen a él. ¿Vale?
Entonces estamos utilizando ese resultado. ¿Bien? Muy bien, bueno, te apunto un punto, Amelie. ¿Queda claro el resultado? El resultado es que, ¿dónde está aquí? Que todas las bolas, en un espacio métrico, todas las bolas cerradas son conjuntos cerrados. ¿Vale? Si se ve la idea. Ahora lo que les queda a ustedes es escribirlo con todo detalle. Yo ya les he hecho el dibujito y más o menos ahí el cálculo. Lo escriban con cuidado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, permítanme guardar el dibujo porque si no luego se me olvida y... aquí. Supongo que están aquí. Vale, le voy a poner 4. No son precisamente obras de arte, pero bueno, algún valor tienen. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, como les digo, les queda este ejercicio pendiente, que es escribir todo esto con rigor. Bueno, ahora vamos a dar un resultado con propiedades sobre los conjuntos cerrados, que es paralelo, análogo, al que hicimos para conjuntos abiertos. ¿Bien? Ok, entonces vamos con ello. Bien, aquí damos un resultado sobre las propiedades de los conjuntos cerrados. Entonces, proposición 51. Tenemos R un espacio métrico, se tienen las afirmaciones siguientes, que son 4. ¿Bien? Entonces, primero, para todo conjunto A ver, me voy a poner aquí, para todo conjunto A contenido en X, se tiene que el cierre de A es un conjunto cerrado. ¿Vale? Entonces, lo que nos está diciendo esta propiedad es que el cierre de cualquier conjunto es en sí un conjunto cerrado. ¿Vale? El conjunto no tiene por qué serlo, pues si lo has agarrado cerrado, pues lo será, si no lo has agarrado cerrado, pues no lo será. ¿Vale? Por lo general hay conjuntos que son cerrados y conjuntos que son cerrados y conjuntos que no. ¿Bien? Pero lo que es seguro es que si yo tomo el cierre de otro conjunto, ese nuevo conjunto, el cierre, sí es un conjunto cerrado. ¿Ok? ¿Me explico? Bueno, segundo, para todo conjunto A de X se tiene que, fíjense, si yo agarro un conjunto que lo incluye, ¿vale? Que incluye al conjunto A, y este F es cerrado, entonces son dos cosas. F es un superconjunto de A y es cerrado, entonces el cierre de A también está contenido en F. ¿Vale? Fíjense que esto no es inmediato, porque ya sabemos que el cierre de A es un conjunto más grande. Entonces que A esté contenido en F no tiene por qué implicar en absoluto que el cierre de A, que es un conjunto más grande, que lo incluye a él, también esté contenido dentro de F. ¿Vale? ¿Eso de dónde lo sacamos? Bueno, pues porque estamos diciendo que es el cierre de A y estamos asumiendo como hipótesis que F es un conjunto cerrado. Si no lo es, si F no es cerrado, eso claro que no tiene por qué ser cierto y dar contraejemplos es muy sencillo. ¿Vale? Pero estamos diciendo que F es cerrado. ¿Se entiende el resultado? Chicos. Sí, profesor. Ok. Muy bien. Tercera propiedad. Si lambda mayúscula es una familia de índices y tomamos unos f lambda, que es una familia de conjuntos indexados por lambda mayúscula, y es una familia arbitraria porque lambda no decimos nada sobre su cardinal, de conjuntos cerrados, ¿vale? Se entiende obviamente en el espacio métrico, si no, no tiene sentido decir que son cerrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que f lambda está contenido en X y es un conjunto cerrado en este espacio métrico para todo lambda en lambda mayúscula. ¿Bien? Una familia arbitraria de conjuntos que son todos cerrados. Entonces, si definimos f como la intersección arbitraria de todos estos, ¿bien? Entonces eso también es un conjunto cerrado. ¿Vale? Y ahora, si consideramos una familia finita de conjuntos cerrados, ¿qué quiere decir? Pues unos fk con k desde 1 hasta n, donde todos los fk son cerrados. Perdón, y llamamos f a la unión, una unión finita de estos conjuntos, entonces eso también es un conjunto cerrado. ¿Ok? ¿Se ve?
¿Sí se entiende? ¿Alguna pregunta sobre la proposición? Bueno, pues vamos con la demostración. Bien. Entonces primero demostramos uno. Uno dice, para todo A contenido en X, el cierre de A es un conjunto cerrado. Sencillito. Bien, bueno, pues vamos a verlo. Entonces tenemos una en X, tenemos que ver que el cierre de A es un conjunto cerrado. Bien. Podemos definir, si queremos para pensarlo bien, que denotamos F igual al cierre de A. Entonces hay que ver que F es cerrado. Bueno, pues una forma muy sencilla, se nos puede ocurrir, es ver utilizando la definición. Entonces, para ver que F es cerrado, hay que ver que el cierre de F es igual a F. ¿Bien? Y entonces, por definición. Entonces nos acordamos de la proposición 46, el punto 2. ¿Bien? El punto 2 de la proposición 46 nos dice que para todo A subconjunto se tiene que el cierre del cierre de A es igual al cierre de A. ¿Bien? Entonces, si nosotros hemos denotado el cierre de A como F, esto se reescribe, 232 se reescribe como el cierre de F es igual a F. Y entonces, pues ya está. El cierre de F es un conjunto, perdón, el cierre de A, que es F, es un conjunto cerrado. Entonces ya lo tenemos. ¿Alguna pregunta sobre esa demostración? Muy bien. Bueno, pues continuamos. Apartado 2. Tenemos un A contenido en X y tenemos un F cerrado, de manera que A está contenido en F. Por demostrar, el cierre de A también está contenido en F. ¿Bien? Bueno, esta proposición es muy fácil de demostrar también si nos acordamos del punto 1 de la proposición 46. El punto 1 de la proposición 46 nos da la monotonía sobre la operación de tomar el cierre. Entonces nos dice que si A está contenido en B, entonces el cierre de A está contenido en el cierre de B. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a utilizar esa demostración? Pues de la manera aquí, de la manera siguiente. ¿Bien? Aquí, entonces tenemos A contenido en X, A contenido en F y F cerrado. ¿Bien? Entonces utilizando la definición de cerrado, que nos dice que F barra es igual a F y la monotonía con respecto a la inclusión de tomar cierre, pues nos dice lo siguiente. Partimos de que A está contenido en F. Entonces, por la proposición 46 tenemos que el cierre de A está contenido en el cierre de F. Pero como F suponemos que es cerrado, pues entonces el cierre de F es igual a F. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que el cierre de A está contenido en F, que es lo que queríamos demostrar. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, continuamos. La propiedad 3 de la proposición, perdón, propiedad, y ya el otro día puse condiciones para los puntos de la proposición en la anterior, la 49. No son condiciones, son afirmaciones. Los puntos, los apartados, los incisos, como quieran. Pero condiciones, pues no son. Bueno, entonces tenemos una familia arbitraria de conjuntos cerrados, F lambda, y denotamos por F la intersección de todos ellos. Hay que ver que es cerrado. ¿Bien? Entonces, pues aquí estamos estableciendo la notación, F la intersección de todos ellos. Hay que ver que F es cerrado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, para la demostración, que todo punto de acumulación de F es un punto de F, de hecho. ¿Bien? Todo punto de acumulación de F es un punto de F. En símbolos lo que estamos viendo es que F' está contenido en F. ¿Bien? Y entonces, aplicando el lema 50, nos dice que si se tiene esto, entonces F es cerrado. Y entonces con eso habríamos terminado. Entonces vamos a ver que F' está contenido en F. Si me siguen el razonamiento, estamos usando el lema 50. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Bueno, pues entonces agarramos un punto X de F', ¿no? Suponiendo que exista, y vamos a llegar a que X está en F. ¿Vale? Esa es la idea de la demostración.
Bueno, entonces X está en F'. ¿Bien? F es esta intersección de aquí. ¿Ok? Bueno, primero vamos a aplicar la definición de punto de acumulación. ¿Bien? Entonces, por definición de punto de acumulación, tenemos que para todo R mayor que 0, F intersección la bola de radio R y centro X menos el conjunto formado por el X es distinto del vacío. ¿Bien? Bueno, pero entonces, por la propia definición de F, que es 248, a ver, cuidado, porque aquí estas las puse como ecuación y no me interesa que se vean así, porque además estoy repitiendo algo que ya he puesto arriba. Como copié y pegué, pues así se quedó. Pero no quiero señalarlas porque pues es repetición, no tiene tanta importancia. Entonces ya está corregido. Bien. Entonces, teníamos como X está en F', para todo R positivo se tiene que este conjunto es distinto del vacío. ¿Bien? Pero F es la intersección de los F lambda. ¿Bien? Y entonces, como F es intersección de los F lambda, pues F está contenido en F lambda para cualquier lambda perteneciente a lambda mayúscula. ¿Vale? Y entonces, si F está contenido en F lambda, F intersección la bola está contenido en F lambda intersección la bola, quito a X en los dos lados y tengo la inclusión. Es decir, este conjunto de aquí, que es distinto del vacío, está contenido en este conjunto de aquí. Conclusión, si el pequeño es distinto del vacío, pues el grande también. ¿Vale? Así que lo que tenemos es que para todo lambda perteneciente a lambda mayúscula, este conjunto es distinto del vacío. ¿Vale? Pero entonces aplicamos otra vez la definición de punto de acumulación, porque esto es para todo radio positivo, ¿bien? Porque no hemos supuesto nada sobre R mayor que 0. Entonces lo que nos dice es que X pertenece a F lambda prima, es decir, X es un punto de acumulación de F lambda para todo lambda perteneciente a lambda mayúscula. ¿Vale? Ok. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Nadie se ha perdido? ¿Sí se ve? Bueno, entonces continuamos. Tenemos X pertenece a F lambda prima para todo lambda. Pero ahora usamos que los F lambda los suponíamos que eran conjuntos cerrados. ¿Bien? Entonces, como F lambda es cerrado por la hipótesis del resultado que queremos ver, utilizando el lema 50, ¿bien? Si son cerrados, entonces F lambda prima está contenido en F lambda. ¿Vale? O algún resultado de los de estructura de los conjuntos cerrados, que lo que nos viene a decir es que F lambda prima está contenido en F lambda. ¿Bien? En el caso de ser cerrado. Entonces, pues si X está en F lambda prima y F lambda prima está contenido en F lambda, pues se tiene que X está en F lambda. ¿Vale? Y esto es cierto para todo lambda perteneciente a lambda mayúscula. ¿Vale? Y ahora, por la propia definición del conjunto F, que es la intersección de los F lambda, pues si X está en F lambda para todo lambda mayúscula, pues entonces X está en F. Fin de la demostración. ¿Vale? Hemos visto que esta intersección contiene a todos sus puntos de acumulación. ¿Bien? ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí se ve. Okay. Muy bien. Y ahora vamos a por 4. ¿Bien? Ah, bueno, aquí está. 4 es lo siguiente, ¿no? Tenemos una familia finita de conjuntos cerrados y tomamos la unión de ellos. Eso también es un conjunto cerrado. ¿Bien? Bueno, vamos a ver cómo es 4. Entonces tenemos estos FK, familia finita, conjuntos cerrados. F es la unión. Hay que ver que F es cerrado. Lo que vamos a ver en este caso, estas demostraciones se pueden hacer de distintas maneras. Esta es solo una de ellas. ¿Bien? No sé si es la más sencilla, pero una de ellas. Vamos a comprobar que todo punto de adherencia de F, de esta unión, es un punto de F. ¿Bien? Dicho en términos conjuntistas, F barra está contenido en F. ¿Bien? Utilizando el lema 50 tendremos que F es cerrado, ¿no? Recuerden que el lema 50 nos dice que si F barra está contenido en F, eso equivale a que F sea cerrado. ¿Bien? O lo que decíamos por aquí. ¿Vale?
Entonces eso es lo que vamos a ver, que cualquier punto de adherencia de F es un punto de F. ¿Sí me siguen? Ay, voy a beber un poco. Ok. Bueno, pues entonces suponemos que tenemos un X en F barra, un punto de adherencia de F. eh, Aplicamos la definición de punto de adherencia y entonces tenemos que para todo radio positivo F intersección la bola de radio R y centro X es distinto del vacío, ¿vale? X es un punto de adherencia de F, ¿vale? Pero ahora aplicamos la definición de F, que es la unión de estos FK, ¿bien? Entonces, si F intersección la bola es distinto del vacío, quiere decir que esta unión intersección la bola es distinta del vacío, ¿vale? Esa unión intersección la bola se puede ver como esa unión intersección la bola se puede ver conmutando como la intersección de los F unión la bola, ¿no? Algo así. ¿Eso me sirve para algo? No, no, perdón. Entonces simplemente decimos que si está en esa unión y está en la bola, perdón, si esa unión intersección la bola es distinto del vacío, hay algún punto ahí dentro, entonces eso quiere decir que eso para cada R. Bueno, pues que para un R en concreto positivo, pues lo que tendremos es que habrá algún K entre 1 y n, ¿bien? Alguno de esos conjuntos FK, de tal manera que FK intersección la bola es distinto del vacío, ¿bien? ¿Por qué? Pues porque si para todos los FK no hubiera puntos en los FK y en la bola, pues entonces tampoco podría haberlo en la unión intersección la bola, ¿bien? Eso es directo, ¿bien? Entonces tenemos que para cada R hay un K seguro, no sabemos cuál, pero hay un K para el cual FK intersección la bola es distinto del vacío, ¿vale? Ahora, si tuviéramos esta condición de que FK intersección con la bola es distinto del vacío para todo radio positivo y para un cierto K, eso inmediatamente nos diría que X está en el cierre de F sub K, ¿vale? Ya después utilizaremos que FK cerrado, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Cuál es el problema? Aquí es una cuestión técnica. Quiero que lo noten, ¿eh? Que se den cuenta para que no vayan de carrerilla y se lo salten y se equivoquen. El problema es que para cada R positivo podemos hacer esto. Entonces, para cada R positivo hay un K para el cual a FK le pasa eso. ¿Bien? Pero no podemos asegurar que para algún K le pase esto para todos los R's, por lo menos no directamente, a priori, con todo lo que tenemos, ¿vale? Entonces hay que darle una vuelta de tuerca más, ¿vale? Y aquí es donde se va a ver que uno necesita, para establecer este resultado en general, que se trate de una unión finita, no arbitraria, como teníamos antes. ¿Bien? Porque entonces lo que decimos es lo siguiente. Como esto que hemos dicho aquí, que para cada R hay un K entre 1 y n tal que esto es distinto del vacío, ¿vale? Esto de aquí. Entonces, como esto es cierto para todo R, para cada R hay un K, y el conjunto de los índices K entre 1 y n es un conjunto finito, ¿bien? Solo tengo n de ellos, conjunto finito, entonces de alguna manera yo puedo asegurarme que podré agarrar, es una especie de principio del palomar, podré agarrar infinitos radios yendo a cero, que es al final lo que me interesa para la definición, luego veremos, pero la idea intuitiva es, con esas ideas de punto de adherencia, etcétera, es que pasa cuando R se va haciendo más chico y más chico, yo estoy tomando zoom y zoom y zoom en las bolas, ¿bien? Entonces yo podré tomar suficientes radios que vayan, de manera que vayan a infinito, entonces por ejemplo una sucesión, de manera que esa condición se tenga para un mismo K, ¿vale? Para un mismo K. Entonces yo eso lo tengo para todo radio positivo. Y cada uno para un cierto K, pero K es un número finito. Entonces eso quiere decir de alguna manera que yo tengo que repetir esa condición para un mismo K, para alguno de ellos, infinitas veces, porque si no, no podría ser, todo sería finito, ¿vale? Esa es básicamente la idea. No la doy con más detalle porque se lo voy a dejar como ejercicio. Entonces, lo que digo aquí simplemente es que, pues ya saben,
cuando uno no quiere hacer los detalles, pero sabe que salen, entiende la idea, escribe, es claro que, y entonces lo que decimos es que existe un caso cero, bien, de estos, o sea, entre 1 y n, uno de ellos el que sea, lo estoy llamando caso cero para denotar que es uno en concreto, para el cual hay una sucesión de radios RJ, es decir, los RJ son positivos para todo J, convergiendo a cero, que es lo que me va a interesar. ¿Bien? Es decir, el límite de los RJ es igual a cero cuando J tiende a infinito. Este límite es en los números reales. ¿Bien? Y además, para ese mismo K sub 0 y para esa sucesión de radios R sub J, se tiene que FK sub 0, intersección con la bola de radio R sub J y centro X, es distinta del vacío. Y esto es cierto para todo J natural y para ese K sub 0. ¿Vale? Si entiendes la sutileza del argumento, esto es clave entenderlo, porque es lo que te permite darte cuenta de que esto funciona para un conjunto finito, porque entonces yo puedo aplicar ahí bien el principio del palomar, pero no funciona para un conjunto infinito. ¿Vale? Si yo tuviera, por ejemplo, infinitos, aunque fuese numerable, infinitos k, pues yo no podría hacer lo mismo con una sucesión, porque podría repetir uno cada vez, y nunca solo una vez, y no tendría para ninguno en concreto infinitas veces, por lo menos a priori, ¿no? O tendría que arreglármelas para dar otro argumento, no sé. Entonces, ¿sí se ve la sutileza del argumento? Tengan cuidado con ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Sí se ve donde somos una cantidad finita de conjuntos. Ok, los demás, bien. ¿Tienen alguna pregunta? Por ahora no. Bueno, muy bien, entonces continuamos. Entonces, repito, para este caso 0, bien, tengo esta sucesión de radios que convergen a 0, de manera que se tiene esta condición. Bien, para todo J. ¿Vale? Entonces, primera cosa sutil de la demostración. Y ahora, segunda cosa sutil de la demostración. Yo tengo esto para los RJ, que es una sucesión convergiendo a cero. Eso es lo importante. Convergiendo a cero. ¿Bien? Entonces, usando la monotonía de las bolas con respecto al radio, con el mismo centro, ¿vale? Que es una forma elegante de decir que si R es menor que S, positivos, entonces la bola de radio R y centro X está contenida en la bola de radio S y centro X, esa es la monotonía. Las bolas chicas están contenidas dentro de las grandes, en el sentido de que estoy aumentando el radio y estoy manteniendo el centro. ¿Bien? Eso sale de la propia definición de bola. Bueno, pues se puede comprobar entonces, a partir de esta condición para todo J natural, ¿bien? Se puede comprobar entonces que, con esa propiedad de las bolas, que F sub K sub 0 intersección con la bola de radio R y centro X es distinto del vacío para todo radio positivo. Es decir, que esas intersecciones con el K sub 0 son no vacías para todo radio positivo. ¿Vale? Que es lo que necesito para poder aplicar la definición de punto de adherencia. ¿Sí se ve? Segunda sutileza del día. Entonces yo tengo esa condición que quiero para un caso cero para una sucesión de bolas, tendiendo el radio a cero. Y de ahí yo puedo obtener que esas intersecciones con bolas son no vacías para todo radio positivo. Porque de alguna manera, para cualquier radio siempre puedo ir y meterlo en la correspondiente bola de algún R sub J. Esa es la idea. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí se ve? ¿O tienen alguna duda? Piensen que las bolas son como las muñecas rusas, estas las matrioscas, ¿no? Entonces yo tengo una bola de radio R grandote, aquí, perdón, siempre me... Entonces, al ir reduciendo el radio, pues se va haciendo más chiquita. Más chiquita quiere decir que una está contenida en las otras de radio más grande, ¿vale? El centro es el mismo.
Entonces, si yo tengo esa condición que quiero, que esas intersecciones del conjunto con las bolas son no vacías para una sucesión R sub J, pues para cualquier radio que yo me agarre, pues esa bola yo voy a encontrar una bola más chiquita y por lo tanto que esté contenida en ella para un radio R sub J. ¿Por qué? Porque los RJ tienden a cero. Por lo tanto, yo siempre puedo encontrar un R sub J más pequeño que el radio que yo ponga positivo. ¿Sí se ve? Entonces, estoy utilizando que los RJ tienden a cero. Estoy utilizando de manera clave. Si no, esto no sería así. ¿Bien? Y entonces, pues si la bola es chiquita, intersección con el conjunto es distinta al vacío, pues la otra que yo tengo, que es más grande, que lo incluye, pues también es distinta al vacío. ¿Sí se ve? Chicos, no sé si me oyen. Sí, profe, sí, sí se Sí. ve. ¿Sí se ve? Bueno, quiero que escriban todos esos detalles con cuidado, ¿vale? Bueno, entonces ya está, ya comprobé que para este K sub 0 se tiene F sub K sub 0 intersección con la bola de radio R centro X. Es distinto al vacío para todo radio positivo. Utilizando definición de punto de adherencia, que es donde quería llegar, X se tiene, X pertenece al cierre de FK sub 0. Al cierre de FK sub 0. ¿Vale? Y ya está. Ahora utilizo que los F sub K son todos cerrados. En particular FK sub 0 es cerrado. Y entonces, pues, si X está en su cierre y él es cerrado, pues entonces X está en FK sub 0. ¿No? Esto de aquí estoy diciendo. X está en F sub K sub 0. ¿Y qué tiene que ver eso con la F, que es lo que queríamos ver? Bueno, pues F es la unión de los FK. Y entonces cualquier F sub K está contenido en la unión de con los demás, es decir, FK sub 0 está contenido en F. Y entonces si X está en este FK sub 0, también está en F porque es más grande todavía. Conclusión, X está en F. Y eso es lo que queríamos demostrar. Supusimos que X estaba en el cierre de F y llegamos a que X está en F, por lo tanto F es cerrado. ¿Bien? Lema 50. ¿Ok? ¿Visto? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Vale. Muy bien. Bueno, pues ya está la demostración de esta proposición de propiedades sobre los conjuntos, propiedades de los conjuntos cerrados. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Aquí. Ejercicio para ustedes. Entonces, bueno, aquí hubo dos detalles donde había sutilezas, yo se las expliqué, bien, pero pues no lo escribí con todo el detalle, bien, por abreviar la demostración, no hacerlo tan pesado. Bueno, y también por ponerles este ejercicio, ¿no? Entonces, el ejercicio 41 es completar los detalles de la demostración anterior, en particular del punto 4 de esa demostración, ¿no? Entonces, ahí básicamente lo que tienen que, la pueden escribir entera, pero el ejercicio básicamente escribir con detalle, con rigor, esos dos puntitos que ahí está pegando un pequeño brinco. El primero es con la existencia de este K sub 0 entre 1 y n y de esta sucesión de radios positivos, obviamente, que convergen a cero. Bueno, todo esto que convergen a cero y de tal manera que se tenga esta condición y para todo J, ¿vale? Entonces, el contexto es el de la demostración justo arriba, entonces, ¿para qué lo repito? Entonces, que demuestren que efectivamente existe ese K sub 0 y esa sucesión de radios cumpliendo eso de ahí. Segundo punto, el que va después, demostrar que a partir de lo de la sucesión yo puedo obtener ese resultado para el K sub 0 para todos los radios positivos. Es decir, que se cumple Fk sub 0 intersección con la bola es distinto al vacío para todo radio positivo. ¿Bien? Entonces, demostrar con rigor, en particular, esos dos puntos. ¿Se entiende lo que hay que hacer en el ejercicio? Sí, profe. Ok, bueno, pues un ejercicio para que entrenen. Vale, vamos ahora a hacer aquí tres observaciones. Vamos allá. No sé si no lo agarró.
Ah, creo que sí. Bueno, entonces tenemos esta proposición como hemos visto. Entonces, observación 22. En la proposición anterior, la afirmación 3, ¿bien? La afirmación 3 decía que la intersección de los f lambda, donde todos son cerrados, también es un cerrado, ¿bien? Una intersección arbitraria. Bueno, pues la afirmación 3 puede parafrasearse diciendo que la intersección arbitraria de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado, ¿vale? Por si lo ven en algún sitio o quieren usar esa forma de hablar, pues eso es lo que estamos diciendo con la afirmación 3. Es una forma de repetirlo un poco coloquial, pero pues es así. Y la 4 nos decía que si f es la unión finita de un conjunto finito de conjuntos cerrados, entonces f también es cerrado. ¿Bien? Bueno, la 4 también se puede decir como la unión finita de conjuntos cerrados es un conjunto cerrado, ¿vale? Teniendo por unión finita, pues eso, unión de cardinal finito. Bueno, estas, la 3 y la 4, son propiedades muy importantes de los conjuntos cerrados y de hecho son de alguna manera las propiedades características del concepto general de cerrado en la topología. ¿Bien? ¿Ok? Bueno, cuando me refiero a topología me refiero al área de las matemáticas que se llama topología, ¿bien? Del cual pues el análisis de los espacios métricos se puede ver como una subrama, ¿no? Está incluido, o un caso particular, lo que quieran. Observación 23. La afirmación 2 de la proposición anterior, vamos a ver cuál es la afirmación 2. Esto es análogo a como empezamos la clase de hoy para los abiertos. Decíamos que si tenemos un conjunto A y un cerrado F que contiene a A, entonces el cierre de A también contiene a F. ¿Vale? Bueno, entonces la proposición 2, aquí, perdón, la afirmación 2 de la proposición suele interpretarse diciendo que la clausura de un conjunto es el menor cerrado que contiene al conjunto. ¿Vale? La clausura o cierre de un conjunto es el menor cerrado o el cerrado más pequeño que contiene al conjunto. ¿En qué sentido? Bueno, pues efectivamente, si yo tengo un conjunto cerrado, cualquier conjunto cerrado, que lo único que le pido es que contenga el conjunto, contenga a A, entonces ese cerrado también contiene al cierre de A. Entonces, pues fíjense, si tenemos esto y nos fijamos en el punto 1 de la proposición que nos dice que el propio cierre de A es un conjunto cerrado, entonces tenemos que el cierre de A es un conjunto cerrado, ¿bien? Que contiene al conjunto, porque ya sabemos que A está contenido en cierre de A siempre. Y ahora, para cualquier conjunto, llamémosle F, que contiene A, resulta que ese F también contiene al cierre de F. ¿Bien? Es decir, que todo cerrado que contiene el conjunto también contiene al cierre de A y el cierre de A es un cerrado. Por eso decimos que el cierre de A es el cerrado más pequeño que contiene al conjunto. Porque todos los demás cerrados que contienen al conjunto también lo contienen a él, así que él es el más chiquito de todos esos. ¿Sí se ve? ¿Me hice entender? ¿Sí? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Están felices? ¿Están tristes con todo esto? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok. Muy bien. Bueno, una observación más. ¿Bien? Compárense los resultados enunciados en las proposiciones 49 y 51. ¿Vale? Entonces vamos a recordar, en este punto voy a ponerlo nada más para que se vea en pantalla. ¿Bien? Lo malo es que se parte, pero bueno, ni modo. La proposición 49 son estos 4 puntos. Aquí 3 y 4. O sea, nos dice que el interior de un conjunto siempre es abierto, que el interior de un conjunto siempre es el abierto más grande contenido en el conjunto, ¿bien? Porque todo lo demás están incluidos en él.
y nos dice que la unión arbitraria de abiertos es un abierto y que la intersección finita de abiertos es un abierto. Bien. Y la proposición 51 nos dice también otras 4 cositas. Nos dice que el cierre de un conjunto siempre es un conjunto cerrado. Nos dice también que el cierre de un conjunto es el cerrado más pequeño que contiene al conjunto. Bien. Nos dice que la intersección arbitraria de cerrados es cerrada y que la unión finita de cerrados es cerrada. ¿Vale? Entonces conviene comparar en estas proposiciones 49 y 51, pues el punto 1 con el punto 1, ¿bien? El punto 2 con el 2, el 3 con el 3 y el 4 con el 4. ¿Bien? Les pregunto, ¿ven analogías entre todos esos resultados? ¿Sí, sí se ven las analogías o no saben de lo que estoy hablando? Pues sí se ve que esas dos proposiciones son como duales, porque por ejemplo decimos del interior que es el mayor contenido en el conjunto y dualmente el cierre es el menor que contiene el conjunto, cosas así. Ujú. Ajá. Fíjense, entonces lo que estamos diciendo, por ejemplo, es... a ver, voy a ponerme aquí. Estamos diciendo, por ejemplo, que el interior siempre es un abierto y el cierre siempre es un cerrado. Estamos diciendo también que, pues como decíamos, el interior es el abierto más grande contenido en el conjunto y el cierre es el cerrado más pequeño que contiene al conjunto, ¿no? Pero está diciéndolo bien. También estamos diciendo que la unión arbitraria de abiertos es abierta y que la intersección de cerrados, la intersección arbitraria de cerrados es cerrada. ¿Bien? Y por otro lado también estamos diciendo que la intersección finita de abiertos es abierto y que la unión finita de cerrados es cerrada. ¿Vale? Cuidado con estas últimas propiedades porque para abiertos lo que funciona es la unión arbitraria y la intersección finita, nada más. Y para cerrados es al revés. Lo que funciona es la intersección arbitraria y la unión finita. ¿Vale? Cuidado con eso. ¿Sí se ve? ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí, sí se entiende. Ok. Vale. A ver, me voy a poner aquí. Vale, muy bien. De hecho, aquí. Vamos a continuar. Y entonces aquí lo que tengo es una proposición. Hasta aquí. Bueno, pues vamos a ver esta proposición. A ver qué dice. Bueno, primero aquí una explicación. Entre los conjuntos, esto es lo que estaba diciendo precisamente ahora. O quizá un poquito más en general. Entre los conjuntos abiertos y cerrados en un espacio métrico y también en espacios topológicos. Pero bueno, esa es otra historia. Entre los conjuntos abiertos y cerrados hay una cierta condición de dualidad. ¿Bien? Precisamente eso es lo que comentó Amélie muy bien. Condición de dualidad. En el sentido de que lo que le ocurre a algunos, es decir, a los abiertos y a los cerrados, tiene su manifestación recíproca en los otros. ¿Bien? Ejemplo de esto son las propiedades de las proposiciones 49 y 51 que acabamos de comentar, ¿bien? Y que pedíamos en la observación que se viera, ¿no? Ahora, el camino básico para pasar de resultados sobre abiertos o cerrados a otros sobre cerrados o abiertos, fíjense que estoy cambiando el orden, respectivamente, es a través del resultado siguiente, que es la piedra básica de este principio de dualidad. ¿Vale? Entonces, el resultado básico para establecer esta dualidad es la siguiente proposición 52. ¿Bien? Vamos a ver qué dice. Bueno, tenemos un espacio métrico R y tenemos un conjunto A en el espacio métrico. ¿Bien? Entonces lo que decimos es lo siguiente, es algo muy sencillito. A es abierto, si solamente si, el complementario de A es cerrado. ¿Vale? Es muy sencillo. ¿Sí se ve? Entonces un conjunto es abierto si solo si su complementario es cerrado. ¿Vale?
De manera completamente análoga, porque sale de este resultado, considerando ahora el complementario, podemos decir que un conjunto es cerrado si solo si su complementario es abierto. Es obvio. ¿Vale? Es obvio para todos si se ve el resultado, lo que dice el resultado. Sí, Ok, muy bien. Bueno, vamos a demostrar este resultado que es sencillo de demostrar. Sale prácticamente de las definiciones y bueno, nos ayudamos del lema 50. ¿Bien? Que es también prácticamente la definición de cerrado. Entonces, bueno, vamos a suponer que A es abierto primero y vamos a llegar a que el complementario de A es cerrado. Primera cosa. ¿Bien? Bueno, entonces, obviamente vamos a utilizar eso, pero es clarísimo que X pertenece a A y X no pertenece al complementario, pues son equivalentes. ¿Bien? Entonces, si tenemos un X que está en A y por lo tanto un X que no está en el complementario, entonces, puesto que A es abierto, pues este X si está en A, pues entonces es un punto interior de A. ¿Bien? X es un punto interior de A. Y por lo tanto, utilizando la definición de punto interior, tenemos que hay algún radio positivo para el cual la bola de radio R y centro X está contenida en A. ¿Bien? Pero claro, si toda la bola está contenida en A, ¿qué le pasa a la bola con respecto al complementario? Pues que interseca de manera trivial. Es decir, para ese radio, el complementario de A intersección con la bola es vacío. ¿Bien? Porque toda la bola está dentro de A. Y bueno, pues si tenemos que complementar la intersección con la bola es igual al vacío para un cierto radio, pues no se puede cumplir la definición para X, la definición de punto de adherencia para X con respecto al complementario. Por lo tanto, X no está en el cierre de X menos A. X no está en el cierre de X menos A. ¿Vale? ¿Hasta aquí me siguen, chicos? sí, No hay ninguna pregunta. Bueno, entonces fíjense lo que hemos demostrado. ¿Bien? Hemos demostrado que si X no está en X menos A, entonces X tampoco está en X menos A cierre, ¿no? X menos A barra. ¿Vale? Eso equivale a demostrar la inclusión cierre de X menos A está contenido en X menos A, ¿no? Eso es como el contrarrecíproco, con los complementarios, de alguna manera, ¿no? Es una condición equivalente a la inclusión. ¿Bien? Si X no está en X menos A, entonces tampoco está en el cierre de X menos A. Eso equivale a esto porque si se tiene lo que hemos demostrado y tenemos un punto, porque esto es para cualquier X, ¿no? Si tuviéramos un punto en el cierre de A, entonces no podría... a ver, vamos a ver. Tuviéramos un punto en el cierre de X menos A, ¿bien? Entonces no podría ser que X no estuviera en X menos A. Porque si no estuviera en X menos A, entonces no pertenecería al cierre de X menos A, que es lo contrario de lo que estoy suponiendo. ¿Vale? Entonces lo que hemos demostrado es equivalente a esta inclusión. Pero esta inclusión, cierre de X menos A contenido en X menos A, por el lema 50, ¿bien? Repito aquí el lema 50, soy pesado porque quiero que les quede clarísimo. Igual de claro que volver a su casa. ¿Vale? Entonces estas tres condiciones de equivalencia. Entonces, aplicando el lema 50, aquí, aplicando esto y el lema 50 tenemos que X menos A es cerrado. ¿Vale? Y entonces hemos demostrado que si A es abierto, entonces su complementario es cerrado. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Se entiende bien la demostración? sí, ¿Sí? Vale, ahora vamos a demostrar el recíproco, ¿no? Que vamos a suponer que X menos A es cerrado y vamos a llegar a demostrar que A es abierto. ¿Bien? Es el regreso. Entonces suponemos que X menos A es cerrado. ¿Bien? Bueno, si es cerrado, entonces, bueno, hay que demostrar que A es abierto. Entonces yo voy a agarrar un X cualquiera de A, suponiendo que existe, y voy a demostrar que X está en el interior de A. ¿Vale? Entonces si X está en A
implica que X está en el interior de A, es decir, que X es un punto interior de A, lo que estoy demostrando es que todos los puntos de A son puntos interiores del conjunto. ¿Bien? O si quieren la condición 239, que es esta de aquí, 239, que es equivalente a demostrar que un conjunto es abierto, que es que G está contenido en su interior. ¿Bien? Entonces, pues, que se mire como se mire, si yo hago eso, entonces estoy viendo que A es abierto, que es lo que quiero llegar. ¿Bien? Entonces, tengo un X en A, quiero ver que X es un punto interior de A. Bueno, si X está en A, entonces, pues X no está en el complementario. ¿Vale? X no está en el complementario. Y como X menos A es cerrado, pues X menos A coincide con su cierre. ¿Vale? Así que si X no está en X menos A, tampoco está en el cierre de X menos A. Obvio. Entonces ahora utilizamos la definición de punto de adherencia. Pero utilizamos la negación, la negamos. Porque tenemos que X no está en el cierre de X menos A. Entonces si X no está en el cierre de X menos A, X no es un punto de adherencia de X menos A. Entonces existe un radio positivo para el cual X menos A intersección con la bola es igual al vacío. Estamos negando la condición de punto de adherencia. ¿Bien? Con el complementario. Pero claro, si la bola de radio R y centro X para ese R concreto no interseca de manera trivial con el complementario, pues ¿qué quiere decir eso? Pues que toda la bola está metido en A, en el complementario del complementario, ¿no? Entonces lo que tenemos es que toda esta bola, para ese radio, está contenida en A. Pues ya está, utilizando la definición de punto interior, eso nos dice que X está en el interior de A, que era todo lo que necesitábamos. Entonces esto demuestra que si X menos A es cerrado, entonces A es abierto. ¿Vale? Y con eso terminamos la demostración. ¿Alguna pregunta, si se entiende? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Sí me oyen? Sí, se escucha. Ok. Ahora, ya sé que se escucha ahora. ¿Sí se entendió lo que dijimos? ¿Por qué dijo que X menos A es cerrado A- en el recíproco? ¿Aquí? Porque Sí, es mi hipótesis. ok. Fíjate, Jezabel, yo estoy demostrando una equivalencia. Entonces tengo que demostré que si A es abierto, entonces X menos A es cerrado. Y ahora el regreso. Que si X menos A es cerrado, entonces A es abierto. ¿Vale? Sí, Demostré las dos direcciones de la equivalencia. ¿Bien? Bueno, fíjense que como este resultado lo estoy dando para cualquier conjunto del espacio métrico, esto sirve para cualquier conjunto del espacio métrico, entonces yo podría haber hecho lo siguiente, es solo por no cambiar la notación, pero yo podría haber demostrado lo siguiente, que si A es abierto, el complementario de A es cerrado, y que si A es cerrado, el complementario de A es abierto, los dos. ¿Por qué? Porque si yo demuestro eso para cualquier conjunto de A, pues lo puedo aplicar por separado para ver las dos direcciones. ¿Eso se entiende? Sí, se entiende. ¿Vale? Es una cuestión de notación nada más. No lo hice para no liar más porque pues, ya tienen ahí bastante jaleo con eso. Pero perfectamente, por una cuestión de quizá de comodidad de la notación, no lo sé, podría haberlo hecho así. Tampoco lo hice porque no creo que se gane mucho con esas cosas, ¿no? Son trabalenguas que quien ya está acostumbrado pues no le suponen nada, pero le hace gracia cómo se traban los que no se saben el trabalenguas, supongo yo. No lo sé. Bueno, eso es una cosa, pero otra, lo que sí es cierto es que pues tienen que saber ir dominando esas cosas, ¿vale? Entonces por eso les hago el comentario. Entonces, ¿sí me siguen lo que les estoy diciendo? ¿Sí se entendió lo que dije ahora? sí. Vale, muy bien.
Bueno, pues esta es la proposición que nos dice que un conjunto es abierto si solo si el complementario es cerrado y pues, viceversa, ¿no? Vale. Entonces, como decíamos, recupero esto de aquí, entre los conjuntos abiertos y cerrados en un espacio métrico, pues hay una cierta condición de dualidad, lo que quiere decir es que, en cierto sentido, lo que les ocurre a algunos, a los abiertos, pues tiene su manifestación recíproca en otra cosa que tiene que ver con eso, pero de alguna manera, como dado la vuelta, como volteada, le pasa a los cerrados. Y recíprocamente, si algo le pasa a los cerrados, pues cierta cosa, pero como dada la vuelta, le pasa a los abiertos. ¿Vale? ¿Se entiende ahora mejor? Un ejemplo de eso es lo que decíamos en las proposiciones 49 y 51. ¿Bien? Y entonces el resultado básico para hacer estos cambios, o para entenderlos, o para demostrarlos, según, es esta proposición 52 que tiene que ver con esa complementariedad. La idea es pasar al complementario. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en las proposiciones 49 y 51, pues veíamos que, vamos a ver, pues que el interior de un conjunto era como el abierto más grande contenido en el conjunto, ¿no? Entonces está dentro. Y el cierre de un conjunto es el cerrado más pequeño que contiene al conjunto, que es por fuera, porque lo está conteniendo, ¿no? Entonces, claro, pues tengo un resultado como para conjuntos dentro del conjunto, para los abiertos, y el interior del conjunto, y el resultado complementario o dual para los cerrados es por fuera, es conteniendo al conjunto, ¿vale? Entonces, uno por dentro, otro por fuera. ¿Ven? Claro, porque si yo tengo A contenido en B, entonces tengo un A y luego tengo el B más grande, pues el complementario de B es más chico que el complementario de A. Se voltea la desigualdad, no la desigualdad, la inclusión. Se voltea la inclusión. ¿Sí se ve lo que estoy diciendo? Sí. Sí se ve. ¿Vale? De alguna manera eso es lo que está operando. O para las otras propiedades, que es yo tengo que la unión arbitraria de abiertos es abierta. Pues se pasa a los cerrados como la intersección arbitraria de cerrados es cerrada, ¿no? Y, y bueno, pues recíprocamente. O también la unión finita de perdón. La intersección finita de abiertos es abierta. Y la unión finita de cerrados es cerrada. ¿Bien? Pues igual. Lo que digo para uniones arbitrarias en los abiertos, digamos, se manifiesta para intersecciones arbitrarias en los cerrados. Y lo que digo para intersecciones finitas en abiertos, se manifiesta para uniones finitas para cerrados. ¿Vale? Entonces ahí una de las propiedades que puede estar operando es, y entonces vamos a quitar el comentario sobre este pedazo, lo que estamos diciendo es, lo que viene a decir este resultado, esto de que el complementario de un abierto es un cerrado, pues es eso, que los complementarios de conjuntos abiertos son precisamente los conjuntos cerrados y viceversa, obviamente. Y este resultado se suele usar en combinación con propiedades de los conjuntos complementarios, como por ejemplo las leyes de complementación, que tiene que ver con estas propiedades 3 y 4 de las proposiciones 49 y 51. ¿No? Estas leyes de complementación son estas de aquí que recordamos al principio del curso y que nos dice que el complementario de una unión es la intersección de los complementarios, ¿bien? Y el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Entonces, básicamente con esa idea y la relación de que el complementario de un abierto es un cerrado, el complementario de un cerrado es un abierto, obviamente entonces, pues utilizando este tipo de relaciones, pues se tienen ese tipo de resultados. O como el que decía con la inclusión, que yo no sé si lo comenté aquí, no importa, si no lo podemos poner ahora. Bien. Orientación o la relación, que es lo que acaba de decir, entre complementación e inclusión. ¿Bien? Que quiere decir que simplemente si A está contenido en B, ¿bien? Entonces, lo voy a poner ya en el contexto de espacio métrico. Entonces pongo como universo el conjunto X, ¿no? Entonces U menos B
menos b está incluido en... dije que lo ponía, pero al final se me escapó la u. X menos b está contenido en x menos a. Bien. Entonces esta relación de complementariedad, si quieren vamos a ponerlo como una ecuación. Quizá así se vea mejor. Esto probablemente iría mejor de los conjuntos, pero bueno, si algún día reescribo las notas bien, pues lo cambiaré, si me parece bien en ese momento. Entonces si A está contenido en B, aquí voy a poner una separación. Aquí pongo texto. Entonces, esto de aquí y aquí pongo esto. Vale, entonces, esto de aquí. Vale, a ver cómo queda. ¿Bien? Muy bien. Si A está contenido en B, entonces el complementario de B, no piénselo como con dibujitos. Yo tengo un conjunto A chiquito y el B grande. Entonces el complementario de B, que es lo que está fuera de B, está contenido en lo que está fuera de A, que es mucho más grande. ¿Bien? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Entonces eso con lo de abiertos y cerrados, pues se utiliza también, ¿no? Si A es abierto, el complementario de A es cerrado, etcétera. Bien. ¿Se ve a lo que me refiero? Chicos, ¿sí me Sí, oyen? profe, sí se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, bueno, pues con esto de aquí, me voy al índice, hemos terminado la sección de abiertos y cerrados y de hecho también terminamos la sección 2.1 de convergencia y formas de aproximar a un punto. Bien, entonces lo siguiente que vamos a ver es la sección 2.2, bien, que es densidad y separabilidad. Con eso empezaremos el jueves, repito, de 3 a 4 y luego a las 6 tenemos una hora para resolver dudas que tengan de la hoja 4, que a su vez revisaremos, pero ya calificando, el viernes, este viernes. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso terminamos por hoy. Cuídense mucho. Terminen de trabajar, por favor, con la hoja 4 para el jueves. Y así el viernes ya tienen todo listo. ¿Ok? De acuerdo, profe, gracias. Muy bien. Cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego, de nada.